Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciano. Hola, bienvenidos a Otros Mundos, el podcast de Fantástica.com, tu escuela de escritura online, Fantástica.com, con PH. ¿Hacemos un momento publicitario de mierda o no? Sí, pero vamos ya Pues venga. al turrón, porque yo me lo estoy haciendo encima. Venga. Que es que resulta que Minotauro va a publicar un nuevo libro de Tolkien. Dice, ¿nuevo libro? ¿Pero Tolkien ya está muerto? Sí, bueno, pero no. Pero no vamos estaba. a hablar de Tolkien hoy. ¿Somos expertos en Tolkien nosotros? ¿Nos van a venir 1.000 millones de gente con el carnet de experto en Tolkien y nos van a sacar los colores? Probablemente sí. Probablemente. Pero nosotros Sí, vamos a decir sí. por qué han salido estos libros y por qué son Sí. necesarios, quizá. Sí, y por qué merece la pena leerlos. Bueno, lo primero, ¿cuál es el que va a salir? ¿Vale? Va a salir la balada de... Ya saber cómo se pronuncia esto, porque yo de céltico voy un poquito justito. La balada de Odru y Itrun. O a saber cómo se pronuncia. ¿vale? Acaba de salir, de hecho. Pero bueno, sí, es verdad, ya ha salido. Que lo primero es que quede bien claro que esto no es Tierra Media. No es... o sea, la Tierra Media es El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion. Y este libro no pertenece al ciclo de la Tierra Media. ¿Y por qué hablamos de estos libros? ¿Por qué son interesantes? Nosotros lo hemos llamado también como las cosas medievalistas de Tolkien. Sí. Tolkien tiene varias fases de escritura. Y en los años 30 tuvo unos cuantos años que le dio obsesivamente por las leyendas y la literatura medieval norteuropea, ¿vale? Rollo las Edas vikingas y estas cosas. Y este libro es, a partir de una leyenda céltica, pues él se inventó esta historia, que está inspirada, pero no es exactamente, pero bueno. ¿De qué va? Lo primero, ¿de qué va esta historia? ¿Vale? Pues estos dos, Odru y Itrun, eran unos nobles bretones que no tenían hijos. Y como no tenían hijos y querían mucho tener hijos, pues ¿qué hicieron? Pues fue él y habló con una Corrigan, que es algo así como una hada malvada, ¿vale? Y habló con ella y llegó a un acuerdo. Entonces ella dijo, vale, pues concedido. Y tuvieron gemelos. Y entonces vino la Corrigan y dijo que yo vengo a cobrar. Y pues él tuvo que elegir, ¿qué hago? ¿Entrego mi vida? ¿Sacrifico mi matrimonio? ¿Qué hago? Y no os voy a decir nada más porque, si no, pues spoiler, ¿no? Pero bueno. Pero estamos hablando de una leyenda, entonces. Sí. ¿Y por qué es importante? Bueno, depende de lo que busques. Claro, a lo mejor eres medievalista y solo es importante porque, bueno, es que Tolkien era medievalista. Pero a lo mejor eres un fanático de la Tierra Media y dices, bueno, vale, pero ¿por qué me puede interesar? Pues porque de todo este ciclo de cosas que digo que hizo en los años 30 y tal, salió mucho de lo que luego utilizaría en la Tierra Media. De hecho, algunas personas consideran que si se hubiera acabado el Silmarillion, sería la gran epopeya anglosajona. Sí. Pero de hecho, es que ya lo es el sí, Señor de los Anillos. Sí, pero es que todo lo de empezar a hacer Tierra Media, en buena parte es porque de esta obsesión con la mitología y con las grandes sagas medievales, a Tolkien le hizo darse cuenta de que no había una anglosajona. Y esto sí que es importante y quizá es el punto más importante de todo este podcast. Nosotros ahora cuando hablamos de El Señor de los Anillos o cuando hablamos de fantasía, sobre todo cuando hablamos de fantasía, es que no podemos dejar de pensar en enanos, elfos, dragones. O sea, nuestra mente, el referente del Señor de los Anillos, ha caído con tanta fuerza en el mundo cultural que ahora cuando piensas en escribir una historia de fantasía, pues te apoyas en esto. Pero pensad antes de que existiese el Señor de los Anillos, ¿qué referentes tenían? ¿Qué referentes tenía Tolkien? ¿Qué referentes tenía un lector de aquella época? ¿Qué es lo que tenían? Pues por un lado, por supuesto, las historias de hadas, que yo es algo que siempre intento reivindicar desde todos sitios, eso por un lado, pero por otro lado, y el gran éxito o el gran punto de Tolkien fue precisamente el de construir esta mitología que nació para quedarse, con esta fuerza que ahora ya nos ciega y parece que no veamos nada más. Pensar que a día de hoy toda la literatura de fantasía es o tipo Tolkien o no como Tolkien. Es decir, que incluso cuando haces algo totalmente diferente, es un reflejo negativo. No podemos evitar compararlo con Tolkien. Y Tolkien, para llegar al Señor de los Anillos, pasó por todas estas obras y estudió toda la mitología celta, nórdica. Pensad que
tradujo el Beowulf, que es el gran poema épico de los vikingos, y que su traducción, que por cierto también la publicó Minotauro, cuando salió los lingüistas fliparon, porque claro, es que Tolkien por un lado es un escritor muy bueno, pero por otro lado es un lingüista muy bueno, especialista en lenguas medievales. Hablaba con fluidez anglosajón, Old English, hablaba un montón de lenguas medievales muy bien. Entonces, cuando se puso a traducir, su traducción no solo es una muy buena traducción, sino que además consiguió algo muy difícil, que es mantener la musicalidad, el ritmo, el sonido de esta literatura medieval. Y el Beowulf, tienes ahí la gran figura del dragón, que es un referente clarísimo cuando luego uno lee El Hobbit. O sea, cuando lees El Hobbit teniendo en mente la historia del Beowulf, dices, ahí Smaug, ahí que lo veo aquí. Sí. De hecho, es muy interesante cuando, después de todo, nosotros somos una escuela de escritura. Y cuando quieres crear una fantasía diferente, hay mucha gente que ha intentado rebuscar y excavar en nuestra tradición, en la tradición de criaturas mágicas catalanas, gallegas, pero obviamente todo lo que han conseguido es que, claro, no se puede acercar ni esto a lo que consiguió Tolkien. Y no es un problema de la fuente, no es un problema de que nuestra mitología... No, nuestra mitología es tan rica como cualquier otra mitología. Es un problema de que Tolkien es un grande de la literatura. Cuando dice Sergi que es un grande de la literatura, no solo es que fuese un gran lingüista, sino que además luego era un gran escritor. De manera que tú te lees sus libros, estos libros, y son muy entretenidos. O sea, realmente no es como si... A ver si nos vamos a... Que nadie se ofenda, pero si un gran académico experto en lenguas, Dios sabe qué, se pone a escribir algo de ficción, pues puede resultar realmente muy aburrido. Pero él no, era un académico que además tenía esa gracia. Como si se hubiese apuntado a fantástica.com, básicamente. Una cosa que llama mucho la atención cuando uno piensa en estos libros, y sobre todo en Oddrun y Itrun, teniendo en cuenta lo que luego hizo en la Tierra Media, es que la ambientación es todavía en el mundo real, ¿vale? Es Bretaña y es nuestro mundo. Y en cierta manera, yo no puedo evitar verlo como un ensayo para lo que luego hizo. Por eso, cuando lees El Señor de los Anillos, por ejemplo, tienes la sensación de que más o menos eso es Inglaterra, el mundo del este sería como América y... No lo es. La Tierra Media no es nuestro mundo, pero sería una especie de imaginación, de fantabulización a partir de nuestro mundo. Y creo que eso lo hace a partir de esta época, que aquí lo que está haciendo es coger Bretaña, pero una Bretaña mítica en la que hay Corrigans, en la que hay esto, con lo cual no estás obligado a mantenerte fielmente a la geografía real de Bretaña en el norte de Francia. Y creo que le sirvió un poco como ensayo. Por supuesto que es un ensayo, porque, por supuesto, si eres un fan de Tolkien, pues no puedes pasar sin comprar estos libros. Pero si te interesa la figura de Tolkien como el mayor escritor de fantasía del siglo XX, y con este peso que os estamos remarcando, con este peso que ha dejado en la tradición, un peso que es que incluso es demasiado pesado, que estaría bien que no fuese tan pesado, pues también necesitas conocer dónde están los orígenes de toda la mitología que creó. Pensad que es un tópico ya de las reuniones de aficionados a la fantasía el quejarse de que todas las novelas son en un mundo medieval inventado. Lo son porque Tolkien hizo un mundo más o menos pseudo-medieval. Si Tolkien hubiera ambientado toda la Tierra Media en la antigüedad grecolatina, probablemente estaríamos hartos de leer novelas de fantasía en las que la gente lleva coronas de laurel y togas. Sí, y los dioses serían otros dioses, en fin. Y bueno, además de esta última y del Beowulf, Tolkien también escribió otros libros en esta fase, digamos, mitológica de los años 30. A mí me hace mucha gracia la historia de Kullervo.
que yo sé que a ti te hace también mucha gracia. A mí por lo que me hace gracia la historia de Kullervo es porque en realidad me parece muy autobiográfico. Si conocéis la biografía de Tolkien, enseguida se quedó huérfano, lo cuidó un sacerdote, se enamoró de... No era su hermana, pero era otra chica, niña, adolescente que vivía también con ellos. Y la historia de Kullervo es básicamente eso, la historia de un huérfano que tiene unos poderes especiales, que encuentra el amor en su especie de hermanastra, más o menos. Sí, que tiene un perrete. Sí, que tiene un perrete como Tolkien. también. Y el amor al perrete. Y ahí sí que están esos elementos autobiográficos, que muchas veces cuando eres escritor, tus primeras obras tienen muchos más elementos autobiográficos porque salen de tus vivencias, de tus primeras vivencias, ¿no? Las más cercanas que tienes. Y quizá estamos hablando de eso en la historia de Kullervo. Y yo no soy precisamente un defensor del paradigma biografista que se llama, que es la idea esta de tener en cuenta siempre la vida del autor para interpretar la obra y tal. O sea, no, normalmente esto me parece una mierda. Pero en este caso concreto... hay veces que no se puede evitar usarlo. Sergi es estudioso y teórico de la literatura y por eso usa esos palabras. Yo diría, se ve la historia del señor en los libros. Bueno, esta yo la recomiendo también porque además es rapidita de leer, esta es más finita y tal. Y la otra, que también, todo esto que estamos diciendo además está publicado por Minotauro, o sea que lo tenéis en castellano y eso. Y luego están los 2 poemas que escribió a partir de los Nibelungos. ¿Vale? Los Nibelungos, ¿sabéis? La ópera de Wagner, pues es un gran poema medieval y tal. Unos anillos. Sí. No sé si me suena. Sí, fuego, destrucción, el poder, ¿no? Pues escribió 2 poemas que se complementan y que están publicados juntos, que son... La leyenda de Sigrid y Gudrun. Gracias, la leyenda de Sigrid y Gudrun. El primero de los 2 poemas se centra en Sigrid y la segunda en Gudrun, que quedó viuda de Sigrid y tal. No voy a decir de qué van, lo interesante no es eso. Lo interesante de este libro es, primero, que claramente es un ejercicio literario. Es Tolkien diciendo, vale, me he leído todos estos poemas medievales, voy a intentar escribir yo un poema de estos medievales. Y lo otro interesante que tiene este libro, además de que le sirva de ensayo, es que está publicado con un prólogo, que en realidad no es un prólogo, es una conferencia que dio Tolkien que se llama Introducción a la Edda Mayor. Las Eddas, con 2 D, son los poemas épicos islandeses y medievales. Y en este artículo, en esta conferencia de Tolkien, se ve su conocimiento apabullante de toda esta literatura medieval. Y si la conoces y la lees, cuando luego lees El Señor de los Anillos, es que lo ves por todos lados. Es que el concepto de magia mismo del Señor de los Anillos... Esto sí que es interesante. Es un concepto de magia que ahora nos parece... a un lector del siglo XXI y del siglo XX, yo que soy viejuna, pero no nos parece tan novedoso, pero en su momento fue muy novedoso y es un concepto de magia que también aparece en autores como en Úrsula K. Le Guin, que es la magia asociada a las palabras. Y esto, si pensáis en un lingüista, pues tiene una importancia capital. Fijaos, si pensáis en El Señor de los Anillos, hay un montón de momentos en los que la magia consiste en decir cosas. La escena famosa en las puertas de Moria, con la puerta de los enanos que no se abre y están ahí diciendo habla amigo y tal, hasta que se dan cuenta que están traduciendo mal y es di amigo y entrarás. Toda esta idea de que la magia, el poder deriva de la palabra, del nombre de las cosas, de saber nombrar las cosas, Tolkien nos lo inventa. Esto es la esencia misma del Kalevala, que es el gran poema épico finés y que es muy chulo, por cierto. Y todas estas cosas, todos estos conocimientos que tenía Tolkien son herramientas geniales para entender lo que luego hace. Entonces, si tú eres un fanático de Tolkien, es muy recomendable conocer estos libros que escribió en esta época y es muy recomendable conocer también las fuentes, los textos medievales que leía. Pero yo entiendo que, a ver... Esto es más divertido de leer, compañeros, amigos. Merecen mucho, mucho la pena.
Pero a lo mejor decir, bueno, pero es que yo no soy fanático de Tolkien, o sea, vale, me los he leído y tal, pero vamos a ver. Y tampoco soy fanático de la literatura medieval, ¿vale? No, yo no estoy por la labor de irme ahora a leerme el Kalevala y los Nibelungos ni nada de esto. Entonces, ¿por qué merecen la pena? Pues sinceramente porque están bien escritos, es que es Tolkien, es que escribe muy bien, es que incluso en estos libros escribe muy bien. Y de hecho, las ediciones están súper cuidadas y son muy bonitas. O sea, que por eso es una recomendación, pues, desde otros mundos. Sí. Hay otro libro quizá que se escapa. Bueno, ¿tienes algo que más que decir? No, Porque veía a Sergi que le he cortado, como siempre. Como poder podríamos seguir hablando de Tolkien durante horas y horas y horas. Tolkien no se acaba nunca, pero... Sin que se englobe dentro de estos libros medievalistas, que podemos llamar así medievalistas de alguna manera. Hay otro libro de Tolkien que yo recomiendo siempre mucho, que son las cartas de Papá Noel, que son las cartas que escribió Tolkien a sus niños, pues hasta que el último niño, niña en este caso, ya fue demasiado mayor como para que Papá Noel pues le llevase cosas. Y son las cartas que escribía Papá Noel a los niños, y también lo más bonito es que también están los dibujitos que les hacía. Entonces a mí esto es mi recomendación favorita, siempre lo hago como regalo, como simplemente curiosidad, porque ahí ves la otra cara de Tolkien, la cara de papá, pero un papá que es capaz de llevar la fantasía, en este caso no es esta fantasía medievalista, sino la de Papá Noel y los personajes que se inventó, que vivían en el Polo Norte, a su familia. Y cómo consiguió que algo fantástico e irreal aterrizase en la realidad de sus hijos. Y es absolutamente precioso, muy bonito. Yo lo recomiendo siempre. Para invierno, para Navidad. Lo último que quiero decir, yo creo que con esto ya podemos cerrarlo, es que siempre que se habla del Señor de los Anillos y de orígenes y de dónde salió, siempre se habla de la Primera Guerra Mundial. O sea, Tolkien luchó allí, perdió a sus amigos, quizá es un enfoque biografista. ¿Vale? Y es cierto que hay mucho que está ahí, ¿vale? Yo qué sé, hay mogollón de cosas que son claramente la batalla de Verdún con todas las trincheras y los cadáveres están ahí, y es cierto que hay mucho que está ahí, pero Tolkien era un lingüista y era un medievalista, y a mí me gustan estos libros porque es una forma de reivindicar que más allá de su experiencia vital concreta en lo terrible que fue la Primera Guerra Mundial, el origen de la Tierra Media también es literario. Es de lo que él había leído. Él quería escribir algo como lo que leía. A él le gustaban estas grandes sagas mitológicas y epopélicas y quería escribir una para Inglaterra. Y lo consiguió. Se murió sin acabar el Silmarillion, pero es igual. El Señor de los Anillos ya lo es. Sí, lo consiguió, y de hecho lo consiguió con demasiado peso. Qué maravilla poder usar y poder escribir algo así. ¿Y cuántos años estuvo este hombre escribiendo estas cosas? Yo estoy intentando pensar, pues lo que os decía antes. El Hobbit lo escribe, lo publica en los 30 y se muere sin acabar el Silmarillion en los 70. O sea que se pasó más de 30 años de su vida escribiendo esto, sin contar el tiempo que llevaría ya antes escribiendo, antes de publicar el Hobbit. Total, que lo recomendamos mucho. Todos los sí. medievalistas de Tolkien. Sí. Pues muy bien. Pues hasta aquí lo vamos a dejar, a dejar hoy aquí. Ya sabéis que estáis en otros mundos, que somos fantástica.com, tu escuela de escritura y de literatura online que funciona por suscripción, especializada en ciencia ficción, fantasía y terror. Hoy hablando de libros y otros días, pues de series.